¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta nueva lectura platónica. En esta ocasión vamos a leer el Eutidemo, ¿sí? En 3 sesiones. Es un diálogo extenso, un poco complicado, un poco obstruso, ¿sí? Bastante erístico, pero al final tiene un sentido también. Yo al inicio lo odié mucho, pero después de varias lecturas ya empecé a entender más o menos por qué pues Platón escribe un diálogo tan feo, ¿no? Pero también tan lleno de sentido al final. Van a darse cuenta de a qué me refiero, ¿sí? Bueno, pues en esta ocasión entonces presentamos al Eutidemo, ya estamos dentro del segundo ciclo de las lecturas platónicas, ya pasamos al Platón joven, si ya leímos el año anterior todo Platón de los diálogos socráticos, y este, según los estudiosos de la obra platónica, dicen que es escrito luego de los primeros diálogos socráticos, y van a darse cuenta de por qué, porque hay un contexto erístico muy marcado, y también tenemos a sofistas, haciendo gala de una sofista de segunda generación, así es un diálogo que al final parece no llegar a nada, que simplemente están jugando con las palabras. Y de hecho, ¿no? Gatri, por ejemplo, menciona que los dos sofistas que aparecen aquí, que son hermanos, Eutidemo y Diosodoro, son dos charlatanes. Se están explícitamente dibujados como charlatanes. Y van a darse cuenta por qué, ¿no? Y en contraposición a ellos está el bueno de Sócrates, que se distancia de alguna forma de estos sofistas charlatanes, ¿no? Y justamente la intención del diálogo también va por ahí, para mostrar que el saber socrático no es un saber sofístico. Entonces también por eso esos tonos tan marcados, ¿no? Vamos a ver así una especie de luz y sombra, ¿no? Sócrates por un lado, yendo por un lado, y los sofistas yendo por otro, ¿no? Entonces también hay una clara distinción entre lo que hace Sócrates y lo que va a hacer Platón y lo que hacen los sofistas, ¿sí? La fecha dramática de este diálogo está en el 420, 404, ¿sí? El lugar es un vestíbulo en el Liceo, ¿sí? Recordemos que ya el Lisis, por ejemplo, también, que lo leímos el año anterior, también se daba en un vestíbulo, en un gimnasio, en ese caso, ¿verdad? Los personajes, bueno, ya les mencioné a los dos sofistas, que son hermanos, Eutidemo, Dionisodoro. Está Critón, quien conversa al inicio con Sócrates, y Sócrates recuerda, ¿no? lo que vivió con ellos. Está Clinias, que sería como un Lisis, ¿sí? Es un niño guapo, Clinias, ¿sí? Que tiene muchos enamorados que lo siguen, y entre ellos Tésipo, ¿ok? Y el último aparece un personaje anónimo, que no se sabe quién es, eh, posiblemente sea Isócrates, dicen algunos, ¿verdad? Pero es un anónimo, en todo caso. El estilo de este diálogo es una mezcla entre diálogo directo e indirecto, ¿sí? Es una conversación directa entre Sócrates y Critón, pero también Sócrates, cuando recuerda lo que ha vivido, pues hay un diálogo indirecto dentro de su mente, de su memoria, ¿sí? Eh, bueno, creo que eso es todo lo que puedo mencionar ahora, y ya los personajes se irán marcando según vayamos presentando, ¿sí? En general, pues, los temas que vamos a tratar en esta primera sección, que vamos a leer desde la 271A hasta los 281E en la paginación de Stefanos, ¿sí? Vamos a tener 4 escenas. Eh, Vamos a ver este inicio del diálogo, una demostración de la virtud según los sofistas, ¿verdad? Una cuestión de preguntas, ¿no? Una suerte de iniciación sofística. Eso me parece sumamente interesante, ¿no? Cómo es que Platón, Sócrates habla de iniciaciones sofísticas, ¿no? Cómo es que invocan a las musas incluso. O sea, se está jugando acá con fuego el bueno de Platón. Bueno, en todo caso, se está divirtiendo también. Bueno, sin más ni más, entonces agradezco acá a mis invitados. Tenemos esta vez la participación nuevamente. Detrás de cámaras estábamos saludando, que acá está Marco Valencia, ¿sí? Representando al Critón. Gracias, Marco. Luego tenemos a Slater y a Jocelyn como los dos sofistas charlatanes. Espero que cumplan bien su papel, chicos. ¿Sí? Luego tenemos a Natalie como Tésipo y a Paul Manco como Clinias. Y posteriormente también tenemos a Zanelli como el personaje anónimo. Bueno, entonces diciendo esto ya pasemos al kit del asunto, pasemos a las lecturas platónicas, ¿sí? Por eso el nombre de esta, ¿sí? de esta reunión. ¿Sí? Vamos al... Este es, exacto, ya lo deben estar viendo, este es el Eutidemo, ¿sí? Y empezamos entonces eh, con la primera escena de las 4 que presentaremos, ¿sí? Esta escena dura en promedio, según el tiempo, dura unos 5 minutos y medio, casi 6 minutos, así que escuchemos con atención, ¿vale? Entonces, Critón ahí prepara los motores,
Empezamos en 3, 2, 1, va. ¿Quién era Sócrates, aquel con quien hablabas allá en el liceo? Estaban rodeados de gente que si bien me acerqué para tratar de escuchar, no pude entender claramente nada. Empinándome logré, sin embargo, ver algo y me pareció extranjero tu interlocutor. ¿Quién era? ¿Por cuál preguntas, Critón? No había uno, sino que eran dos. El que digo yo estaba sentado en el segundo lugar a tu derecha. En medio se hallaba el joven hijo de Axioco, a quien encontré, Sócrates, muy desarrollado y tan crecido que se parece bastante a nuestro Critóbulo. Pero él es demasiado alto, mientras que ese, en cambio, se mostraba bien proporcionado y su aspecto era realmente bello y distinguido. Ah, ya, ya, tú te refieres a Eutidemo, Critón. El otro que estaba sentado a mi izquierda es Dionisodoro, su hermano. Y él también interviene en las conversaciones. Bueno, no conozco a ninguno de los dos, Sócrates. Al parecer, se trata otra vez de algún nuevo tipo de sofista, ¿no? ¿De dónde proviene? ¿Cuál es su saber? Entiendo que son originarios de por aquí, de Quíos. Se establecieron después como colonos centurios y exiliados de ese lugar hace ya muchos años que andan rondando por estas tierras. En cuanto a lo que tú me preguntas acerca de ambos, es algo realmente asombroso, Britón. Ambos son literalmente omniscientes. Y al punto que hasta ese momento ignoraba yo lo que eran los pancraciastas. Son capaces de luchar valiéndose de todo tipo de recursos, pero no a la manera como lo hacían aquellos hermanos pancraciastas de Arcanania, que únicamente empleaban el cuerpo. Estos, en cambio, no solo son habilidísimos en vencer a todos en la lucha corporal y en particular en la que emplea armas, tienen, por cierto, singular maestría y son capaces de adiestrar bien a cualquiera que les pague, sino que también son los más atrevidos en afrontar las disputas jurídicas y en enseñar a los demás a exponer y componer discursos adecuados para los tribunales. Antes eran, en efecto, solo expertos en estas cosas, pero en la actualidad han llevado a su perfección el arte del pancracio. El único tipo de lucha que habían dejado sin ejercitar lo han practicado ahora tan a fondo que nadie se atrevería a enfrentarse con ellos. Tan diestros se han vuelto en luchar con palabras y en refutar cualquier cosa que se diga falsa o verdadera. Así pues, Critón, tengo yo toda la intención de encomendarme a estos dos hombres, ya que bien dicen ellos que pueden hacer en poco tiempo diestro a cualquiera en semejantes lides. ¡Wow! ¡Qué ocurrencia, Sócrates! ¿No temes ser a tu edad ya bastante mayor para eso? No, en lo más mínimo, Critón. Tengo además una prueba suficiente y hasta un motivo de aliento, como para no temer nada. Estos mismos dos hombres eran viejos, digámoslo así, cuando comenzaron a dedicarse a este saber que yo quiero alcanzar, la erística. El año pasado o el anterior no eran todavía expertos. Me inquieta, sin embargo, una cosa. No quisiera desacreditarlos también a ellos como al citarista Cono, hijo de Metrobio, quien me enseña aún hoy a tocar la cítara. Mis condiscípulos, que son jóvenes, se burlan de mí cuando me ven y llaman a Cono maestro de viejos. Por eso me preocupa que aparezca alguien motejando de la misma manera a estos dos extranjeros. Temerosos tal vez de que les pueda suceder esto, no estarían quizás dispuestos a aceptarme. Pero yo, Critón, así como logré persuadir a otras personas mayores para que asistan a las lecciones de cítara, como con discípulos míos, intentaré también persuadir a otras para que hagan lo mismo aquí conmigo. Y tú también, a propósito, ¿por qué no vienes? Tus hijos nos servirán de cebo. Deseosos de tenerlos a ellos como discípulos, estoy seguro de que también a nosotros nos han de dar lecciones. Bueno, si así te parece, Sócrates, no hay ningún inconveniente. Pero antes, explícame, ¿en qué consiste el saber de esos hombres para que sepa, pues, yo lo que vamos a aprender? Lo verás enseguida, porque mal podría decirte en efecto que no les presté atención. Precisamente, no solo estuve muy atento, sino que recuerdo bien lo sucedido. Intentaré relatarte todo desde el comienzo. Fue obra de algún dios que estuviese por casualidad sentado allí donde me viste, en el vestuario del gimnasio, completamente solo y pensando ya en irme. He ahí que cuando me disponía a hacerlo, apareció la consabida señal de Mónica. Me volví entonces a sentar, y poco después entraron estos dos, Eutidemo y Denisodoro, y otros más junto a ellos. Sus discípulos me parecieron, por cierto, numerosos.
Una vez allí, se pusieron a caminar a lo largo de la pista. No habían aún dado 2 o 3 vueltas cuando llegó Clinias, de quien acabas de decir con razón que está muy desarrollado. Detrás de él venían muchos de sus enamorados, y entre ellos Tésipo, un joven de Peania, de porte bastante bello, distinguido, aunque petulante en razón de su juventud. Al ver Clinias, desde la entrada, que estaba yo sentado solo, avanzó directamente hacia mí y se ubicó a mi derecha, justamente como tú dices. Cuando Dionisodoro y Eutidemo vieron lo que hacía Clinias, se detuvieron primero hablando entre sí y nos miraron una y otra vez. Yo no dejaba de prestarles atención. Se acercaron después y uno de ellos, Eutidemo, se sentó al lado del joven, mientras que el otro lo hacía junto a mí a la izquierda. Y el resto, en fin, se acomodaba donde podía. Bien, esta es la primera escena de introducción, ¿sí? Y como ven, acá son dos amigos dialogando, ¿verdad? De hecho, Critón lo va a acompañar a Sócrates hasta el final de sus días, ¿sí? Entonces hay bastante, ¿no?, camaradería entre ellos, se conocen, ¿sí? Y pues empieza con una conversación, ¿no?, que uno podría tener con alguien que ya lleva mucho tiempo, ¿no? Que lo vio por ahí sentado y dice, ¿qué pasó ayer, no? Eh, ¿Con quiénes estabas? Vi que habían extranjeros, ¿no? Entonces empieza la conversación diciendo, sí, no, conozco a tal persona o otra. Y mencionan pues que hay un ¿no?, joven ahí que está muy desarrollado y de aspecto muy bellamente distinguido, ¿no? Eh, bueno, ni tan joven, de hecho, ¿no? Y Sócrates dice, te refieres a Eutidemo, ¿no? Sí. Y acá comienza la narración de quiénes son estos tipos, ¿no? Eutidemo y Nisodoro, ¿no? Como ven, ¿qué es un pancraciasta? El pancracio es el boxeo antiguo. ¿Sí? Estas personas se dedicaban a boxear, ¿sí? Eran boxeadores, ¿no? Es decir, luchaban con el cuerpo. Pero luego de dominar ese arte, ¿no?, pasaron a luchar con las palabras, ¿no? Entonces acá justamente la imagen de la erística ya se va dibujando, ¿no? ¿Qué es la erística? Una lucha de palabras, ¿sí? Donde va a importar ganar a toda costa. Y lo que le dice Sócrates de ellos recordándolos, lo dice algo que le fascina, ¿no? Como ven acá, es algo asombroso. Ambos son literalmente omniscientes, o sea, lo saben todo, ¿no? Son pansofoi, o sea, saben todo, son omniscientes, ¿no? Y en el diálogo, pues ellos van a decir efectivamente que lo saben todo, ¿no? Y eso le sorprende a él, ¿no? Porque no esperaba, pues, que gente, que hubiera alguien que lo sepa todo, y menos todavía extranjeros, y todavía ellos, ¿no? Que en poco tiempo, eso también hay que resaltarlo, ¿no? Que en poco tiempo nada más, ¿sí?, lograron ese saber erístico que está buscando Sócrates, ¿no? Quizás a modo de burla, en fin, pero lo que me da curiosidad es eso de llegar a ser diestros en poco tiempo. Y además que enseñan a los demás también a que en poco tiempo pueda ser diestro, ¿no? O sea, eso me recuerda a los manuales de autoayuda, en fin, que uno ve en la actualidad, ¿no? O sea, sé feliz en 3 pasos, ¿no? No sé, 5 recetas, así. Es así, es súper rápido, ¿no? O sea, cómo yo gano disputas aprendiendo de ellos, ¿no? Y en poco tiempo. Y si soy viejo, no hay problema, porque también, ¿no? Ellos también han sido viejos y han aprendido rápido. Es decir, ya se ve cómo es que se está despreciando este saber sofístico, ¿no? ¿Sí? Porque, claro, aprender en poco tiempo una técnica y aplicarla y ganar todas las discusiones, o sea, ya es sospechoso ya que esto sea así. Bueno, en todo caso siguen diciéndolo, ¿no? Sí, en poco tiempo, tal cosa, ¿sí? Y acá mencionan este arte que ellos tienen, ¿no? Que es la erística, ¿sí? Esta erística, que es esta lucha de palabras. Bueno, y acá también un punto importante a señalar, ¿no? Sócrates estaba ahí sentado, ¿no? En ese vestíbulo, y de repente quiere irse, pero aparece, y acá también es la única vez que aparece, según recuerdo este diálogo, su señal demónica. Ya conocemos a esta señal, ¿verdad? A este daimonión, que lo llevó incluso a la muerte, y justamente aparece esta señal demónica, ¿no? El signo de la señal demónica del daimonión, y le dice, no, quédate, le dicen. Y recordemos, para Sócrates, la señal no es que le incite a hacer algo, sino que más bien le prohíbe hacer cosas, ¿sí? ¿Sí? Entonces la señal le dice, quédate, 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 y justamente por quedarse va a descubrir algo interesante, ¿no? En esa conversación entre ellos. Bueno, acá también viene la descripción del joven Clinias, del bello Clinias, ¿no? Que es tan bello que tiene un grupo de fans que lo siguen, ¿no? Sus enamorados, ¿no?
claro, estamos en un contexto griego y es un joven bello, pues tiene bastantes admiradores, ¿no? Y más que admiradores, son sus erastés, o sea, son sus enamorados. Todos están enamorados del joven Clinias, ¿no? Y entre ellos hay uno que se distingue, que va a participar, que es Tésipo, ¿no? Que es bastante también, es bastante bello, distinguido, y esto también es interesante, petulante, ¿no? Porque es joven, es petulante, claro, como todo joven debe serlo también. Bueno, entonces es una presentación hasta el momento de los personajes que vamos viendo, ¿no? Critón, ¿no? Conversando con Sócrates, y esta descripción, ¿no? Que nos parece ahorita fuera de lugar, incluso a mí me sorprendió que digan que haya sofistas que sean sabelotodos, ¿no? Omniscientes, ¿no? Entonces, pues yo veo acá una clara distinción ya desde el inicio, ¿no? De cómo es que nos están presentando a estos personajes, ¿no? Que ya hemos hablado de ellos en los primeros diálogos, y también Platón ya escribió de ellos, solo que en esta vez, como dice también Guthrie, como que Platón se da cuenta de que está escribiendo, que está describiendo, perdón, a Platón como si fuera un sofista, porque en todos los diálogos se han dado cuenta que es Platón pregunta y te da una o dos opciones y el que responde también dice A o B, y así es constantemente, ¿no? Entonces uno podría pensar, entonces Platón, Sócrates también es un sofista erístico, ¿no? Entonces justamente para deslindarse de esa faceta erística que tienen los sofistas, es que este diálogo tiene que marcar tan fuertemente, ¿no? Lo que es la sofística y lo que es Sócrates. Es como, Catri lo mencionó, es como si Platón se diera cuenta de que no ha exagerado demasiado esta faceta del preguntar y responder de Sócrates, entonces tiene que ponerle un pare a esto y él mismo, ¿no? Hacer un disclaimer y decir, espera, lo que yo te enseño no es mera erística, sino que acá hay conocimiento también. Bien, chicos, comentarios al respecto, que les apareció esta primera escena. Estamos empezando recién, estamos calentando motores aquí. ¿Hay un comentario que quieran hacer extra? A ver, Marco, dinos. Bueno, sí, justamente con respecto a lo que tú mencionas, ¿no? Por ejemplo, la velocidad. Primero lo que es esto del afrontar. Ellos pues parten de lo que son disputas concernientes pues a lo que es la lucha y ya conforme vayamos viendo lo que es el diálogo, las disputas con respecto a lo que es la palabra, ¿no? Ahora, este conocimiento que viene a ser el conocimiento que pues, lo puede saber todo, que es el omnisciente, viene a ser un conocimiento que se mueve, aún si sabe todo, se mueve en la superficialidad, ya que pues no va a dejar que pues se dé lo que viene a ser el avance dialéctico, que viene a ser mucho más relacionado a lo que va a realizar Sócrates. Bueno, lo que me parece también lo que tú me mencionaste, el hecho de la rapidez. De aquí pues también, ¿no? Está esa distinción con respecto a cómo uno alcanza lo que es la sabiduría, ¿no? En el mundo antiguo, la sabiduría se alcanza mediante la quietud y la inmovilidad y también el silencio. Por eso ya se va dando cuenta aquí, desde el principio, desde lo que es la presentación de que viene a ser el diálogo, que ya va a haber dos vertientes diferentes, que pues uno va a ser partícipe de la quietud, defensor de la quietud, va a ser Sócrates, y el otro va a ser pues lo que es la rapidez, lo que es la parte erística, sofística, pues va a ser Eutidemo y pues su compañero como tal, ¿no? Y es muy interesante cómo justamente estas dos partes, estas dos cuestiones, se van a ir enfrentando y cómo se va a ir desarrollando lo que es el diálogo como tal. Mm. Claro, Marco, sí, justamente la sabiduría se gana en el silencio, en la quietud y con los años también, y con los años, necesariamente con los años. No es que de la noche a la mañana un joven pueda salir de sabio, ¿no? Esto también es importante señalarlo. Jocelyn. ¿Qué tal? Un saludo a todos nuevamente. Bueno, quería simplemente resaltar, igual lo que ya habías comentado, sobre todo del tener en cuenta a lo largo del texto, de justamente de ese arte del pancracio, ¿no? Que inclusive ya ni siquiera lo tomaría como un box, sino que van a ver que sería casi como un baletó de palabras, clandestino, porque se va a tomar en cuenta la fuerza, la rapidez y sobre todo la mañosería, inclusive con la palabra, porque yo voy a necesitar que tú me respondas de un modo para yo seguir yendo con mi técnica, ¿no? Entonces, igual hay que subrayar esto para tener esa imagen, ¿no? Y que, claro, obviamente le va a convenir, o mejor dicho, igual está bien pensado por Platón, porque siempre dándonos tal vez a esta exageración, creo que le da bien presentar lo que hace en este caso Sócrates, ¿no? Lo otro también que quería resaltar es que igual le dan un párrafo bastante
potente tal vez, en cuanto al aprendizaje cuando eres viejo, ¿no? ¿Por qué importa acá? ¿No? ¿Por qué va a importar acá? Cuando uno es joven es maleable, es impresionable. No se le ocurre dar tal vez la contraria tanto, ¿no? Cuando uno se enfrenta pues a alguien, wow, Dios mío, es que este está haciendo una técnica impresionante, ¿no? Muy probablemente a estos dos le importa más que sean jóvenes, porque son muy impresionables y pueden llevar justamente este arte del pancracio de un modo más fácil, y ya van a ver cómo se van a chocar con Sócrates, porque Sócrates es más difícil, pues, más difícil de cambiar. ¿Cómo, o sea, ¿cómo me vas a preguntar esto? ¿Cómo me vas a decir esto? Eh, pero sigue Sócrates, si no, no te voy a enseñar. ¿No? Necesitan gente maleable, ¿no? Y claro, obviamente también para otras artes es necesario también, bueno, otras artes, otro tipo qué sé yo, la música, sabemos muy bien que es mejor comenzarla cuando uno es joven, ¿no? Pero igual puedes aprender ciertas cosas tal vez cuando eres un poco más maduro, ¿no? Pero me parecía muy interesante que le hayan dado tal vez un buen cachito acá del texto a esto, ¿no? De preguntarse sobre el aprendizaje y la edad, ¿no? Que insisto, para todo este texto creo yo está en eso también, ¿no? De lo impresionable del joven, porque vamos a ver cómo se va a reaccionar nuestro joven y cómo va a reaccionar el viejo Sócrates frente a este método erístico, ¿no? Entonces, nada, solamente resaltar ambas cosillas y nada, vamos con el texto de todas maneras. Ah, levantó la mano Kevin. Sí, Kevin, por favor, te escuchamos. Ya, chicos, gracias por el pase. Sí, en estos párrafos hay dos elementos centrales, ¿no? Que ya los tres vienen mencionando, que es el pancracio y el tema de la edad, ¿no? Lo del pancracio estoy convencido y creo que todos debemos de fijarnos en ello porque no es casual que lo haya puesto y que al final de la descripción de los dos personajes que van a presentarse ahora, digan, no son omniscientes, o sea, que saben luchar o saben o están bien desarrollados en ambas disciplinas. Y no nos olvidemos que en la paideia griega, tanto el cultivo del cuerpo como de la mente son cosas que no pueden estar separados. Entonces, con cierta ironía, los presenta como, miren, ellos saben, están muy bien desarrollados con el cuerpo y están ya muy bien desarrollados con la mente. Y a estos jóvenes modelos, que los va presentando hasta el punto así, hay que escucharlos, saber cómo van, qué están por decir, ¿no? Estos son el modelo de lo que la paideia está tratando de formar. Y de ahí ya viene el paso de la edad, ¿no? Que Sócrates, el daimon, a él como sabio, le obliga a quedarse a escuchar, ¿no? A ver qué tienen que decir. Y eso me parece súper rescatable, sobre todo para la actitud de cualquier persona que quiere estar cercana a la filosofía, ¿no? Hay que escuchar, a ver, a pesar de que por A o B como que pensemos que puede estar algo a nuestro favor, en nuestra línea o en contra, ¿no? Hay que escuchar, hay que quedarnos. Y el Daimon te hace sentarte y prestarle oídos, ¿no? A las palabras. Eso por mi parte. Gracias, Kevin. Damos paso a Javier. ¿Qué tal, Javier? Hola, ¿qué tal? Me llamó la atención de que acá es Sócrates el que está fascinado, ¿no? con esta gente nueva, que en la mayoría de los diálogos viene alguien a contarle a Sócrates que descubrió algo y Sócrates ya está en una actitud más de prudencia y de desconfianza. Eso me pareció muy llamativo, que supongo tiene que ver con este balance que quiere hacer Platón, demostrando la diferencia entre la sofística y la propuesta socrática. Entonces lo vuelve a poner a Sócrates acá como alguien que se deja fascinar, que se deja sorprender en una primera instancia y después, bueno, irá viendo, supongo, ¿no? Irá viendo que es solamente algo superficial. Y me parece muy interesante también con esto de la edad, ¿no? O sea, Sócrates se asume como alguien que está en continuo aprendizaje, no alguien que tiene ya la sofía, de que a pesar de su edad puede enseñar y demás, no, sino que él sigue en este continuo aprendizaje, ¿no? Esta actitud de decir, no sé nada, sigo en búsqueda, sigo en aprendizaje, que es lo que va a definir al filósofo, ¿no? Ese deseo de seguir buscando, esa certeza de que no posee todavía ninguna certeza. Y esto de la lucha, ¿no? La diferencia de que
a Sócrates normalmente estamos acostumbrados a que nos deja ahí a mitad de camino, en esa aporía, en esa irresolubilidad de lo planteado. En cambio acá se va a plantear una lucha a ganar justamente. Y eso también como contraste, ¿no? Como contraste. Listo, gracias. Solamente para ya pasar a la segunda escena, les comparto lo que dice Guthrie sobre esto de la erística, que considero relevante al inicio nada más, ¿no? Miren lo que dice Guthrie, ¿eh? Sócrates dice, donde hemos leído, ¿no? 272b, que quiere adquirir su habilidad erística. Y acá dice, la palabra erística se utilizaba con tanta libertad que puede decirse que la filosofía de uno era la erística de otro. Es decir, yo cultivo la verdad, tú simplemente quieres una fácil victoria en la disputa, ¿no? A los ojos de Sócrates, Platón y los otros socráticos eran tan erísticos como lo era cualquier sofista para Platón. Era, por tanto, de tal importancia para Platón el demostrar la diferencia entre la erística y la dialéctica socrática. Al mismo tiempo, establecer un contraste con el trato que le dan a un muchacho inteligente e impresionable que rechaza la acusación de que Sócrates corrompía a la juventud, recordada cuando dice que él es joven y tenemos que alguien pueda corromperlo. En fin, ¿sí? Entonces, quiere ya desmarcarse de esta, ¿no? De esta sofística que está pues ahí, erística, que está en el ambiente, ¿no? Porque claro, yo te acuso a ti de ser erístico, pero yo soy filósofo, ¿no? Y tú también me acusas a mí de lo mismo. Entonces, justamente para estar en para enfrentar ese escenario es que también este diálogo está presente. Pero no solamente eso, sino que también hay algo más que vamos a verlo cuando salga, creo que es en esta sesión todavía. Bueno, en fin, entonces empezamos y continuamos, no, perdón, continuamos en todo caso, con la segunda escena, donde ya Sócrates está recordando, ¿verdad?, a estos personajes, y aparecen aquí Eutidemo, y aparece también Dionisodoro, y aparece también el joven Clinias, ¿sí? Empezamos entonces, en 3, 2, 1, y ya. Saludé efusivamente a ambos, puesto que hacía tiempo que no los veía, y dirigiéndome enseguida a Clinias le dije: estos hombres Clinias que están aquí, Eutidemo y Dionisodoro, son personas doctas, que no se ocupan de insignificancias, sino de asuntos importantes. Conocen todo aquello concerniente a la guerra, y que deben saber quien aspire, y que debe saber quien aspira a convertirse en estratego. Es decir, la táctica de la conducción de los ejércitos y el adiestramiento necesario para luchar con armas. Además, son capaces de lograr que uno sepa defenderse en los tribunales, si llega eventualmente a ser víctima de alguna injusticia. Mis palabras produjeron en ellos, sin embargo, una suerte de despreciativa conmiseración. Se pusieron ambos inmediatamente a reír, y mirándose entre sí, Eutidemo dijo: No nos dedicamos ya. Ay, perdón, ¿no era yo y te dimos? No. Kevin, por favor. No nos dedicamos ya, Sócrates, a esas cuestiones, sino que las atendemos como pasatiempo. Bueno, admirado, repuse: algo notable habrá de ser su ocupación, si sucede que semejantes tareas no son ahora para ustedes más que un pasatiempo. En nombre de los dioses, hagan pues el favor de decirme cuál es esa maravilla. La virtud, Sócrates. Nosotros nos consideramos capaces de enseñarla mejor y más rápidamente que nadie. Oh, Zeus, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo lograr ese prodigio? Yo consideraba hasta este momento, como acabo de decir, afamados expertos en lucha armada, y así hablaba de ustedes. Recuerdo que cuando nos visitaron la vez anterior hacían profesión de ello, mas si en realidad poseen ahora este conocimiento, sean entonces propicios y adviertan que me dijo a ustedes exactamente como si fuesen dioses, implorando perdón por mis expresiones anteriores. Por cierto, Tidemo y Dionisodoro, asegúrense bien de que digan la verdad. Es tal la magnitud de su empresa que en nada puede asombrar el hecho de que uno desconfíe. Ten por seguro, Sócrates, que la cosa es así. Eh, pues entonces, los felicito por esa adquisición, mucho más que el gran rey por su imperio. Pero contéstenme tan solo esto: ¿tienen pensado dar una demostración de semejante saber o qué han decidido? Hemos venido precisamente para eso, Sócrates, con el ánimo de realizar una demostración y enseñar si alguien quiere aprender, claro.
Bueno, les garantizo que lo han de querer todos aquellos que no lo poseen. En primer lugar, yo mismo, después Clinias, que está aquí, y aparte de nosotros, este joven, Tésipo, y también los demás. Dije señalándole a los enamorados de Clinias. Estos justamente formaban ya un círculo en torno a nosotros, porque había sucedido que Tésipo advirtió de pronto que estaba sentado lejos de Clinias, y como Eutidemo, al hablar conmigo, se inclinaba hacia adelante y Clinias se hallaba en medio de nosotros, me parece que yo le impedía verlo, de modo que para contemplar a su amado y ansioso también por escuchar, dio Tésipo un brinco hacia adelante y fue el primero en colocarse directamente frente a nosotros. Su actitud determinó que también los demás, tanto los enamorados de Clinias como los seguidores de Eutidemo y de Nisodoro, se nos ubicaron alrededor. Y estos eran precisamente los que yo señalaba cuando decía a Eutidemo que estaban ellos dispuestos a aprender. Tésipo asintió muy entusiasmado, y así también lo hicieron los demás, y todos, en fin, al unísono rogaron a ambos que dieran una demostración del valor de ese saber. Eutidemo y Nisodoro, dije entonces, traten de no escatimar absolutamente esfuerzo alguno para satisfacerlos y hacer una demostración, con lo que me complacerán también a mí. Evidentemente, una que sea lo más completa posible no estaría fácil. No obstante, respóndanme, ¿son capaces de convertir en hombre de bien únicamente al que ya está convencido de que necesita aprender con ustedes? ¿O también se atreven con aquel que aún no lo está? Ya porque crea que semejante cuestión, la virtud, sea en general susceptible de ser aprendida, o bien porque piense que ustedes dos no son precisamente maestros en ella. Más aún, el que sostiene esto último, persuadirle de que la virtud es enseñable y que con ustedes pueden aprender a la perfección, ¿es asunto de esa misma disciplina o bien de otra? Pues de esta misma, Sócrates. Por lo tanto, Dionisodoro, son en la actualidad los más capacitados para exhortar a los jóvenes a la filosofía y a la práctica de la virtud. Así lo creemos, efectivamente, Sócrates. Dejen entonces por otra ocasión el exhibir sus habilidades y dennos ahora solo una demostración. Persuadan al joven que está aquí de que es necesario filosofar y ocuparse de la virtud, con lo que me complacerán tanto a mí como a todos los presentes. En efecto, a propósito de este joven, la cosa es así. Tanto yo como todos deseamos que llegue en lo posible a ser lo mejor. Es hijo de Axioco, cuyo padre a su vez fue Alcibiades el Viejo, el primo hermano de Alcibiades, el que ahora está vivo. Se llama Clinias, es joven y estamos preocupados por él, como naturalmente sucede con quienes tienen su edad, temerosos de que alguien se nos adelante dirigiendo su mente hacia otros menesteres y quede echado a perder. Así que han llegado ambos muy oportunamente, y si no tienen inconveniente, pongan a prueba al joven que en nuestra presencia y dialoguen con él. No hay ningún inconveniente, Sócrates, con tal que el joven quiera responder. Pues claro que sí, está incluso acostumbrado a ello. Frecuentemente, los que están a su lado le hacen muchas preguntas y discurren con él de manera que ha de responder con bastante seguridad. Lo que sucedió después, Critón, ¿cómo podré narrártelo adecuadamente? No es fácil, por cierto, ser capaz de retomar la minuciosa exposición de un saber tan vasto como engorroso. De modo que yo, a semejanza de los poetas, necesito al iniciar mi relato, invocar a las musas y a la memoria. Ok. Bueno, entonces estamos pues ya viendo cómo es que se relaciona Sócrates con los dos hermanos sofistas, Eutidemo y Dionisodoro, ¿sí? Cómo es que los llena de halagos, así ya de forma, ¿no? Muy sarcástica, ¿no? Cómo es que los trata incluso como a dioses, dice, no, yo a ustedes como a dioses, porque, ¿no? En fin, tienen un saber tan vasto y todo ello, ¿sí? Pero acá el punto central, por lo que he podido leer también los comentarios que hacen, es que este es uno de los primeros, sino el primer ejemplo existente de un discurso protréptico, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Un discurso de exhortación a la filosofía, ¿sí? Porque les voy a compartir nuevamente, está en la línea 275A, y esto sí, y por eso este diálogo también es valioso, no solamente por la erística que es aburrida, sino por esto. Miren la pregunta que le hace, ¿ah? ¿Son en la actualidad los más capacitados para exhortar a los jóvenes a la filosofía y a la práctica de la virtud? ¿Sí? Protréptico, ¿no? El protréptico
Aristóteles tiene un protéptico y muchos otros filósofos más en esta época también tienen protépticos, es decir, incitaciones, exhortaciones a la filosofía. Según Guthrie, de hecho, es un género conocido en los tiempos de los sofistas. Es decir, había escritos donde ellos te incitaban a que conozcas de la filosofía, ¿no? Y también de la virtud, porque claro, también van ligados, ¿no? La práctica de virtud, ¿sí? El epimedeia de la virtud, el cuidado de la virtud y el protéptico hacia la filosofía. Entonces ellos dicen que sí, en efecto, ¿no? Que ellos pueden persuadir, o sea, que pueden incitar a alguien, a un joven en todo caso, ya que la importancia también de la edad, ¿no? A que se ocupe de la filosofía, ¿sí? Y esto, de hecho, esto va a ser un diálogo, creo, ejemplar al respecto, ¿no? Aparte de todo lo heurístico, este es el valor que tiene también, de incitar a los jóvenes a que sepan de filosofía. Y como ven, bueno, al final de en la tercera sesión van a darse cuenta también de cómo es que hay una defensa, ¿no? De quienes quieren aprender filosofía, ¿no? Y claro, por eso también es interesante, ¿no? Y ahora, este tema de la juventud, ¿no? ¿Por qué cuando es joven? Porque puede que alguien venga, ¿no? Y eche a perder su mente y este joven quede corrupto, ¿no? O sea, quede echado a perder. Entonces, por eso también es importante, porque con el joven se puede, ¿no? Se puede trabajar, se le puede dirigir, ¿no? Y si quieres ponerte más maquiavélico, manipular en todo caso, ¿no? La mente que tiene, ¿no? Pero así como puede haber personas interesadas en guiarlos por el bien, también puede haber personas interesadas en guiarlos por caminos no correctos, ¿no? Entonces, justamente, la juventud es un bien preciado, ¿no? Es joven y estamos preocupados, como naturalmente sucede con quien esté en su edad, temerosos de que alguien se nos adelante, dirigiendo su mente hacia otras cosas y quede echado a perder. Entonces, también por eso el valor de enseñar, en este caso, la filosofía, ¿no? A la juventud, o incitarlos a que conozcan la filosofía desde jóvenes, ¿sí? Y al último, pues ya, bueno, Platón a veces se atreve a jugar con cosas así, ¿no? O sea, a semejanza de los poetas, ¿no? Necesito invocar a las musas y a la memoria, ¿no? O sea, prácticamente como si fuera un Homero empezando a relatar su Ilíada o su Odisea, ¿no? ¿Se acuerdan cómo empieza, no? Oh, musas atiendan, tal, tal, tal. Igual él también, ¿no? Va a ser así, de forma cómica también va a ser esto, ¿no? Va a invocar a las musas y va a invocar a la memoria para que cuente bien este relato de erísticos discutiendo, ¿no? Bueno, ¿qué les parece entonces esta segunda escena ya donde aparecen en escena, pues, los sofistas y Sócrates también preocupado por la juventud y que no se echa a perder? Y lo último, ¿no? De invocar a las musas, ¿no? Y a la memoria, claro. Están relacionadas la memoria y las musas también. Sí, Kevin, A mí, dinos. a mí me llama la atención al final, justo como antes de solicitar la asistencia divina, mencionan, ¿no? Es complicado desarrollar tan vasto y engorroso saber, ¿no? Como si hubiera toda una carga de desarrollo que no es tan agradable al oído, ¿no? Y él lo va a hacer a su manera para que todos lo entendamos, ¿no? Precisamente por ello pienso que solicita esta ayuda, ¿no? Para que hable, como tú dices, Platón utiliza este recurso de llamar, de coger el estilo de los poetas, ¿no? De invocar a las musas, solicitar a Homero. Y bueno, en este capítulo ha sido la presentación, una presentación grandilocuente de los dos sofistas, como quien admirando y también representando la actitud de ellos de responder, tener la respuesta en la boca rápida, ¿no? De, incluso sin dejar terminar de hablar a Sócrates en un momento en el cual ya termina de decir algo, Eutidemo ya está respondiendo. E Ujú. incluso al inicio de la presentación hay un momento en el que Eutidemo y Diodoro responden al mismo tiempo las mismas palabras, ¿no? Que ahorita por cuestiones de comunicación obviamente no vamos a hacer el ruido tanto Jocelyn que es Diodoro, pero me parece curiosa esa presentación, ¿no? Esa presentación de los respondones, ¿no? Los todos que responden rápido, 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 rápido. Y bueno, hay que darle paso, supongo. Claro. A ver, Paul, cuéntanos.
Sí, claro, a mí también me llama la atención esta última parte, ¿no? De la invocación a las musas. Yo lo compagino, lo relaciono con este daimón que dice Sócrates escuchar, ¿no? En la presentación anterior, que en el pie de página dice esto, ¿no? En tanto que influencia extralógica asegura que la educación se desarrolla en el ámbito de logos y no se convierte en un ejercicio puramente racional, es decir, esta invocación, decir, ya estoy escuchando el daimón, ¿no? Entonces el daimón me ordena que me quede, ¿no? No expresa que el diálogo, la filosofía de Platón sea extremadamente racional, sino que también tiene un poco de divino, tiene parte de divino, ¿no? Y esto, junto con la invocación a las musas, me parece que es, eh, de cierto modo, un- una manera de filosofar diferente y marcadamente diferencial de la manera de pensar de los sofistas, podríamos decirlo, ¿no? En este caso. Ok, ok. Ya, a ver, Félix, también te escuchamos. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Ya, sí, justo mi comentario más o menos puede continuar lo que acaba de comentar Paul, porque yo quería hacer la acotación también en la primera participación, que en el mundo griego, digamos, lo más importante para un hombre virtuoso es el uso de la palabra, ¿no? Como ya lo sabemos, incluso la misma filosofía nace precisamente desde esa vertiente, ¿no? Desde el uso, por un primer momento práctico de la palabra a nivel político con los siete sabios, pero luego uno de los siete sabios, que es Tales de Mileto, ya usa la palabra a nivel más teórico, más científico, ¿no? Y no científico en el sentido práctico, sino científico en el sentido más contemplativo de la palabra, ¿no? Entonces, la palabra, en el caso de los griegos, es muy importante ya desde Homero, ¿no? Con el hecho de crear a nivel de la palabra la poética, ¿no? Los mitos y todo lo demás. Y acá vemos cómo ya en el siglo V el uso de la palabra se ha tecnificado tanto, o sea, digamos, ¿no? La virtud, como la virtud del hombre griego es ser ciudadano, ser un buen ciudadano, y ser un buen ciudadano significa debatir y participar en el ágora, ¿no? En el debate público, ¿no? Para las normativas, para las leyes que tiene la ciudad y para la convivencia social, ya se ha tecnificado mucho, digamos, esa tecné, ¿no? Esa forma de expresarse a nivel ciudadano, a nivel de la virtud. En cambio, Sócrates, como lo está comentando Paul, Sócrates va a descubrir el alma, como dice Giovanni Reale, ¿no? O sea, los griegos se han tecnificado tanto en el uso de la palabra y lo han asemejado a la virtud, y ahí tenemos a los sofistas, porque precisamente ellos, al momento de educar al joven, lo que dan son técnicas políticas, ¿no? Oratoria, gramática, erística, retórica, etc., ¿no? Básicamente el uso de la palabra, el uso del lenguaje. Sin embargo, Sócrates, con el uso del lenguaje solamente es un medio, porque el fin es que el alma pueda aflorar las ideas verdaderas, ¿no? Y ya, claro, Platón va a perfilar mucho mejor esa ascensión, ese mundo ideal, ¿no? Entonces, claro, y entonces en ese sentido los sofistas son mucho más pragmáticos, el uso de la palabra es muy relativo, ¿no? A pesar que cada uno tiene su verdad, como tú lo has comentado muy bien y está en el texto, ¿no? Cada sofista tiene el saber absoluto, ¿no? Etc. Pero cada uno también empieza a debatir defendiendo su propia verdad. En cambio, en el caso de Sócrates, no es una técnica de la palabra simplemente por técnica misma, sino que la técnica es un medio para descubrir el alma, ¿no? Y entonces ahí ya tenemos un sentido más espiritual, digamos, ¿no? Digamos que Platón, siendo del punto de vista antitrágico, ¿no? Revela, digamos, la psique que en ese momento se había tecnificado mucho con el uso de la palabra. Y claro, ya luego Platón lo va a llevar mucho más alto, ¿no? Entonces yo quería remarcar precisamente eso, esa importancia del uso de la palabra en el caso del contexto griego, y acá estamos viendo esa hibris que tiene el uso de la palabra en el caso de los sofistas y cómo ya Platón va a tratar de darle una crítica severa a esto, ¿no? Bueno, eso quería comentar. Gracias, Félix. Sí, en efecto, el mundo de los griegos gira en torno a logos, ¿no? Es la civilización de logos, de la palabra. Sí, sí, y en efecto también lo que comentaba también lo que dijo Paul, eh, este invocar a las musas y a la memoria, aquí me parece también, sí, comparto de que
Sócrates y su daimon, claro, también tiene un aspecto divino, pero acá, debido al contexto, me parece que es más un sarcasmo. O sea, no creo que en verdad lo esté diciendo para de verdad invocar a las musas, ¿no? Porque, claro, él también rechaza a los poetas y todo eso. O sea, aquí me parece a mí un recurso sarcástico usando la tradición. O sea, eso es lo que considero que más o menos va por este lado. Jocelyn, ¿tú qué dices? No te escuchamos, Bueno, Jocelyn. Ya. ahora sí, ahora sí. Bueno, en primer lugar, sí, igual me sigo en la guía de que eso es un sarcasmo. Pero lo otro que quería igual aquí destacar es que eh, estos erísticos se presentan, pero no se dicen a ellos mismos justamente que van a exhortar a la filosofía. Ese es un encargo que hace Sócrates, ¿no? Ese es el añadido que le hace Sócrates. Ellos dicen, no, nosotros nos encargamos de la virtud, de enseñarla y enseñarla rápidamente a cualquiera que quiera aprenderlo. Sócrates lo que va a decir es, entonces ustedes son los que pueden exhortar a los jóvenes a la filosofía, ¿no? A la filosofía y además a practicar la virtud. Une estos dos y le pide que a estos dos, o sea, les añade esto o les especifica esto a estos dos erísticos, ¿no? Me pareció bastante interesante porque no sale de ellos el que digan que exhortan a la filosofía, sino que esto es un reclamo bueno, en este caso sería de Platón y de Sócrates, ¿no? Cosa que también está hilado a la palabra como un fin práctico, ¿no? Porque recordemos, las palabras también llegaron a ser un juego inútil, ¿no? El juego inútil que justamente llegó a ser la filosofía, pero no era un juego inútil o sea, un juego inútil tal cual como lo va a presentar la erística, ¿no? Son distintos tipos, digamos, es más, esto de acá casi vamos a ver cómo es que inclusive hasta llega a horrorizar el juego erístico, pero justamente hay que tener en cuenta también ello, ¿no? También Platón ya va llevando las palabras, pues también igual alejándolo también del juego, pero con este fin práctico, ¿no? Lo enlaza de Sócrates, ¿no? Enlazando la parte práctica, me parece. Pero igual quería también recordar esto que anteriormente, al menos en la parte de la filosofía, como bien lo aprendimos justamente de Fernando, pues también era un juego de palabras, pero era otro tipo de juego al que también hay que diferenciarlo de este juego erístico, ¿no? Nada, era un subrayado que también quería hacer. También importante, muchas gracias por eso. Sí, sí, de hecho acá va a salir literalmente la palabra, ustedes están jugando. ¿Sí? Acá se dice claramente que están jugando, ¿no? Pero también hay una crítica a ese juego inútil que se hace. Vamos entonces a la tercera escena. Esta es un poco más larga, dura 9 minutos y medio, sí, por ahí. Y acá pues empezamos con las palabras de los sofistas, ya conversando directamente con el joven que está ahí puesto, ¿verdad? A aprender en todo caso. ¿Ok? Empezamos entonces. En 3, 2, 1, comienzo describiendo el escenario, luego ya empiezan a hablar ustedes. 3, 2, 1 y déjenme compartir. Estoy hablando, compartir. Ya, y ahora sí. Comenzó pues el Epidemo, por lo que recuerdo, más o menos así. Dime, Clinias, ¿quiénes son las personas que aprenden? ¿Las que saben o las que ignoran? El joven, frente a semejante pregunta, enrojeció y comenzó a mirarme indeciso. Yo como me había dado cuenta del desconcierto en que estaba, le dije, ánimo, Clinias, di con franqueza la respuesta que te parece. Él puede estar haciéndote un gran favor al preguntarte así. En ese momento, Dionisodoro, inclinándose un poco hacia mí y con amplia sonrisa en el rostro, me susurró al oído. Te advierto, Sócrates, que tanto si contesta de una manera como de otra, el joven será refutado. Y mientras él decía eso, Clinias daba justamente su respuesta, de modo que no pude advertirle de que se mantuviera alerta. Contestó de que los que saben son los que aprenden. Dijo entonces Eutidemo. ¿Hay personas a quienes das el nombre de maestros o no? La verdad es que sí. ¿Y los maestros no son acaso maestros de los que aprenden, como el citarista y el gramatista fueron maestros de ti y de estos jóvenes cuando eran sus alumnos? Sí, claro que sí. ¿Y no es cierto que cuando aprendían todavía no conocían lo que estaban aprendiendo? Pues no. Y eran personas que sabían, al no conocer esas cosas.
No, no sabían. Si no eran personas que sabían, entonces eran ignorantes. Exacto, claro que sí. De modo que aprendiendo lo que no conocían, aprendían siendo ignorantes. Así es. En consecuencia, los que ignoran son los que aprenden, Clinias, y no los que saben, como tú creías. Apenas había terminado él de hablar cuando tal como lo hubiese hecho un coro al señal de su director, ocurrieron aplausos y carcajadas a los seguidores de Eutidemo y Isodoro. Y antes de que el joven pudiera siquiera reponerse debidamente, tomó al vuelo la palabra Dionisodoro y le dijo: Cuando les dictaban sus lecciones el gramatista, ¿quiénes eran los niños que las aprendían? ¿Los que sabían o los ignorantes? Los que sabían, claro. Entonces aprenden quienes saben, no los ignorantes. Y tú no le acabas de contestar bien a Autidemo. Y estallaron esta vez en formidables carcajadas, exclamaciones los admiradores de esos dos individuos, maravillados como estaban de saber que hacían gala. El resto, nosotros, callaba estupefacto. Ahora bien, con el propósito de deslumbrarnos aún más, Eutidemo, que se había dado cuenta de nuestra perplejidad, lejos de soltar al joven, continuó interrogándolo, y a la manera de los hábiles danzarines, dio sobre el mismo punto un doble giro a sus preguntas y dijo: Los que aprenden, ¿aprenden lo que conocen o lo que no conocen? Dionisodoro de nuevo me susurró al oído: También esta, Sócrates, es otra igual que la anterior. por Zeus, y bien que aquella les había resultado una bonita pregunta. Todas las que nosotros formulamos, Sócrates, son así, no tienen escapatoria. Ah, ya, ya. Por eso creo que gozan de tanta fama en sus discípulos. Mientras tanto, Clinias contestó a Eutidemo que aprenden quienes aprenden lo que no conocen, y éste le preguntó entonces de la misma manera que lo había hecho antes. Y bien, ¿no conoces tú las letras del alfabeto? Sí, claro que los conozco. ¿Todas? Sí, Y siempre que alguien dicta algo, ¿no dicta letras? claro que sí. Dicta entonces algo de lo que conoces, si tú ya las conoces todas. Así es. Y bien, ¿tú aprendes las que alguien dicta o aprende en cambio quien no conoce las letras? No es así. Aprendo yo. Por tanto, aprendes lo que conoces, si en efecto ya conoces todas las letras. Claro. Entonces no has contestado correctamente. No había aún terminado de hablar Eutidemo cuando Dinosodoro volvió a tomar el vuelo a la palabra, como si fuese una pelota, apuntó directamente hacia el joven y dijo: Ah, Clinias, Eutidemo te está engañando. Dime, ¿aprender no es adquirir el conocimiento de aquello que uno aprende? Pues sí. ¿Y conocer? ¿Qué otra cosa es que poseer ya un conocimiento? Sí, De modo que no conocer es no poseer aún un conocimiento. claro, claro que sí. ¿Y quiénes son los que adquieren algo? ¿Los que ya lo poseen o los que no lo poseen? Los que no lo poseen. Has admitido, sin embargo, que los que no conocen se cuentan entre estos, es decir, los que no poseen. Sí, Entonces, los que aprenden se hallan entre los que adquieren y no entre los que poseen. claro. Por tanto, los que no conocen aprenden, Clíneas, y no los que conocen. Yo se prestaba Eutidemo después de haber derribado al joven a iniciar, como se hace en la lucha, el tercer asalto, cuando advertí que el muchacho estaba a punto de desplomarse. Y deseoso de darle un respiro para que no se espantara de nosotros, le dije animándolo: no te asombres, Clinias, si te parecen insólitos estos razonamientos. Tal vez no te das cuenta de lo que los extranjeros están haciendo contigo. Proceden de la misma manera que los que participan en la ceremonia iniciática de los coribantes, cuando organizan la entronización del que van a iniciar. En esa ocasión, lo sabes, además, si ha sido iniciado, se lleva a cabo una suerte de jubilosa danza, y ellos dos ahora no hacen otra cosa que bailar a tu alrededor, como si estuviesen brincando juguetonamente, con el propósito ulterior de iniciarte. Considera, pues, por el momento, que has escuchado los preámbulos de una consagración sofística. En primer lugar, como enseña Pródico, es menester que aprendas el uso correcto de los nombres. Precisamente, eso es lo que los extranjeros te ponen de manifiesto, que tú no sabes que la gente tanto emplea la palabra aprender en el caso de quien no tiene que no tiene al principio ningún conocimiento de algún objeto, pero lo adquiere después, como igualmente utiliza la palabra cuando alude a quien ya tiene tal conocimiento y valiéndose de él, examina ese mismo objeto.
Se trata, en fin, de algo que se ha dicho o que se ha hecho. En este caso, es cierto, la gente emplea más bien comprender que aprender, aunque a veces usa también aprender. Mas no has advertido esto, que ellos te han hecho manifiesto. Un mismo nombre se aplica a personas que se encuentran en situaciones opuestas, es decir, al que sabe y al que no. Algo así ha sucedido, en efecto, también con el contenido de la segunda pregunta. Cuando te interrogaban si aprenden los que conocen o los que no. Semejantes enseñanzas no son, sin embargo, más que un juego. Y justamente por eso digo que se divierten contigo. Y lo llamo juego, porque si uno aprendiese muchas sutilezas de esa índole, o tal vez todas, no por ello sabría más acerca de cómo son realmente las cosas, sino que solo sería capaz de divertirse con la gente a propósito de los diferentes significados de los nombres, haciéndole zancadillas y obligándola a caer por el suelo, entreteniéndose así con ella de la misma manera que gozan y ríen quienes quitan las banquetas de los que están por sentarse cuando los ven caídos boca arriba. Ten en cuenta, pues, que estas cosas no han sido más que un juego por parte de ellos, pero, en fin, en segundo lugar, es evidente que precisamente ellos mismos te pondrán de manifiesto el lado serio de su saber. Yo, por mi parte, he de anticiparme a ellos para que no dejen de cumplir lo que habían prometido. Han dicho, en efecto, que ofrecerían una demostración de su saber exhortativo, mas me parece ahora que han creído necesario primero jugar contigo. Y bien, Eutidemo y Denisodoro han hecho ya sus juegos y seguramente son suficientes. Denos entonces a continuación una demostración exhortando a este joven acerca de cómo cultivarse en el saber y la virtud. Permítame, sin embargo, antes que les muestre cómo entiendo yo la cosa y cómo deseo escucharla. Si les ha de parecer que procedo con simpleza y provocando el ridículo, no se burlen de mí, solo por el deseo que tengo de escuchar su saber. Me atrevo a improvisar frente a ustedes. Traten, pues, tanto ustedes como sus discípulos, de escucharme sin reír. Y tú, joven, hijo de Axioco, ten bien a responderme. ¿Listo? Y acá ya se ve, sí, en vivo, cómo es que operan, ¿no? Los erísticos, ¿sí? Cómo es que hacen preguntas una tras otra y lo que respondas no tienes escapatoria, ¿no? Como susurra Denisodoro. Sea, digas lo que digas, estás perdido. Digas lo que digas, vas a caer en su trampa, ¿no? O sea, siempre estás en jaque mate con ellos. Respondas sí, respondas no, perdiste, ¿no? ¿Cuál es la primera pregunta? Si los que aprenden son sabios o ignorantes. Son sabios, está bien, y no está bien. Soy ignorantes, tampoco está bien. O sea, ninguna respuesta es correcta, ¿no? La segunda, los que aprenden lo que saben o los que no saben. ¿Se aprende lo que ya se sabe, no? ¿O se aprende lo que no se sabe? Ambas respuestas están equivocadas, ¿no? Incluso una misma persona te lo hace saber, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿por qué hay tanta confusión, no? ¿Y por qué tan rápido también las preguntas? Si no lo dejan descansar al joven Clinias, ¿no? Que se repone una pregunta y viene otra o sea, está confundido, ¿no? Entonces, para salvar esa situación, que también es burrona, porque si se dan cuenta luego de que él responde y los demás lo refutan, los discípulos de Dionisodoro y Eutidemo se burlan de él. O sea, le hacen bullying, diríamos ahora, ¿no? Le hacen bullying, ¿sí? Y todavía así exageradamente, ¿no? Formidables carcajadas, ¿no? Entonces, el muchacho se siente, pues, bastante intimidado, porque es un joven todavía, es un muchacho, ¿no? Entonces, ya Sócrates siente pena de él, ¿no? Y le dice lo siguiente, ¿no? No te sientas perturbado, no te sientas mal por esto, porque ellos están simplemente jugando contigo, ¿no? Y acá lo que me parece también curioso mencionarlo, porque otra vez estamos en un contexto sagrado, ¿no? Sagrado sarcástico, ¿no? Platón hace esas cosas, ¿sí? Proceden de la misma manera en los que participan de la ceremonia iniciática de los coribantes, ¿no? Y se habla acá, directamente se habla de una iniciación, ¿no? O sea, ellos están iniciándote, ¿no? Entonces, al iniciado uno tiene que ponerle pruebas, ¿no? Y eso es lo que ocurre, incluso con el rito masónico, en fin, al rito que vayas, si te vas a iniciar, ¿no? Tienes que pasar por pruebas primero, ¿no? Pasar la nigredo, esa faceta de que ellos te dicen, ya, pero ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás acá? No, mejor vete, ¿no? Siempre está el guardián de la puerta, ¿no? La cabeza clava de Chavín, ¿no? Así, dándote miedo para que al final no te inicies. Y esa es la primera prueba, tienes que superar ese miedo para pasar al siguiente escenario donde ya puedas conocer algo. Entonces, pero primero están ellos así,
confundiéndote, bailando alrededor de ti, jugando contigo, de una forma también alejándote del verdadero saber, ¿no? Pero todo eso es para que tomes en cuenta lo siguiente, ¿no? El uso correcto de las palabras, el uso correcto de los nombres, como lo dice Pródico, ¿no? Y claro, tú no te has dado cuenta de que aprender se usa en dos sentidos, ¿no? Y igual con la segunda pregunta. Entonces, esto lo que están haciendo contigo es un juego nada más, y tómalo así, y aprende de ese juego. ¿Sí? Y luego hace su crítica, ¿no? Pero es un juego como, bueno, como usar una técnica, pero al final, si siguen haciendo eso, no vamos a llegar a nada, porque simplemente ¿no? Vas a divertirte con la gente, ¿no? Es como si fuera ese juego seguramente en muchos lugares también, ¿no? Han visto que unas gentes dan vuelta alrededor de una silla, ¿no? Luego se saca una silla y alguien se queda sin silla, algo así. Son juegos nada más. Pero ya basta de juegos, dice él, basta de juegos. Ahora sí quiero que de verdad muestren el saber serio que tienen y que exhorten a este joven, ¿no? A la virtud, ¿sí? Bueno, ¿qué les parece esta tercera escena ya? Estamos llegando al final. ¿Les parece que en verdad es una iniciación sofística, o Sócrates está diciendo esto para que no se sienta mal? Kevin. ¿Qué tal? A mí yo sigo con la idea de la ironía, ¿no? De Sócrates. Sobre todo incluso con esa respuesta que le da Diodos, Diodos, fue el nombre. Dionisodoro. Diodoro iba a decir. Dionisodoro. Eh, Cuando le dice, todas nuestras preguntas son así, o sea, que ninguna tiene respuesta, que solo está dando vueltas. Y Sócrates le dice, seguro por eso tiene bastantes seguidores, ¿no? Entonces, me trae al presente, ¿no? A los sofistas modernos que dicen muchas cosas que suenan de una forma u otra y que se enriedan, y mientras menos entienda la gente, mientras a menos respuestas llegue, más admirados, ¿no? Es el primer sarcasmo. Y después al final cuando le dicen, ¿no? Lo que están haciendo y lo que ellos hacen al concentrarse en esos detalles es como jugar al juego de la rueda de las sillas, ¿no? Que la gente gira. Únicamente, casi que lo dice, únicamente están ahí como para molestar, ¿no? Y yo sí considero que le está consolando al joven, ¿no? Y por eso, precisamente, luego de eso, ya se presenta él, ¿no? Vamos a ver, y con cierta ironía menciona, ¿no? Y no se burlen de mí, que esto y el otro, porque quiero aprender y bla, bla, bla. Me parece que lo que le está, el que le está enseñando la virtud de qué es el saber o cómo buscarla, es más Sócrates que los propios sofistas, ¿no? Como que le va haciendo como que por descarte. Mira, ojo que esto no va tanto así, ojo que esto tampoco es. Y mientras los sofistas siguen ahí jugando, ¿no? Y dando sus volteretas, ¿no? Sus, sus brincos como danzantes. Ese es lo que yo rescato. Vale, entonces tú ves que, claro, Sócrates acá no está, bueno, sí, está consolando más bien al joven, y en verdad no está diciendo que para ser sofista hay que iniciarse, ¿no? Claro, Mm. incluso siento que está dejando el mensaje de para que seas filósofo de repente tienes que aguantar un poquito primero de eso. Si quieres encontrar el camino de la filosofía vas a tener que encontrarte con este tipo de cosas, ¿no? Pero ojo que no es eso. No es, Ajá. perdón, no es solo eso, ¿no? No No es es solo solo. eso. No es solo eso. Sí, sí, bueno, es que como dices tú, se encuentra en filosofía bastantes De charlatanes, ¿no? todo, claro. Claro, y de la palabra, porque Félix mencionó también, el filósofo está muy conectado con la palabra, y pues hay gente que habla sin ningún sentido, ¿no? Jocelyn. Sí, justo de lo que estaban hablando, ponía siempre dos frentes, ¿no? Acá justo en mis anotaciones, ¿no? Que precisamente también inicié un poquito del comentario sobre el juego, ¿no? El juego anterior, que era el de la palabra, ¿no? ¿Cuál era la diferencia con este juego de palabras, ¿no? Evidentemente, este juego de palabras es un juego burdo, es un juego de niños crueles, ¿no? Y vamos a ver que después se van a comportar como niños así migados, como que si no les haces caso, hace rabietas, ¿no? No es serio, en definitiva. Cuando
anteriormente, y bueno, también lo que también va a buscar acá Platón, porque es una palabra más preocupada por la práctica también, lo que va a buscar, antes lo que se hacía es un juego fino, un juego de adultos, ¿no? Buscando algo claro, porque también igual acá la diferencia entre lo anterior, digamos, lo que está buscando también acá es que lo que hacen ellos es una confusión de palabras, ¿no? Frente a lo que sería el uso correcto bueno, de las palabras, que se digo de los nombres, recordándome a la rectificación de nombres, que es otra cosa también. Pero el juego, este juego de palabras te lleva a la confusión. Aquello otro, lo que buscaba precisamente es esto, la verdad, una verdad que se transmitía de forma clara, ¿no? Buscar la claridad en eso, pese a que no vas a encontrarla completa, ¿no? Y acá, al menos la búsqueda de Platón en cuanto a la palabra práctica, lo que menos quiere también es confusión. En el mundo práctico no vas a confundir pues, a la gente y más para el cultivo de la virtud, en efecto, ¿no? Y justo también me venía esto, entonces, claro, la iniciación sofística va a ser distinto a la iniciación filosófica que va a buscar Platón, ¿no? La iniciación sofística, bueno, sofística en este caso erística, ¿no? De la sofística de las generaciones, no de la primera generación, sino de esta que estamos viendo, va, de algún modo, nos va a marcar una diferencia con la iniciación filosófica que sé o entiendo que también había dentro del círculo platónico, ¿no? Y que también es dura, como decía ahí, lo vamos a ver en la República, es de algún modo te duele, pero te lleva a un fin, te lleva a algo claro, digamos, ¿no? No como en el caso de esta, ¿no? Que prácticamente el chico quedaba, o sea, un poquito más y se desplomaba, nos cuenta. O sea, no sabía, o sea, ¿cómo vas a orientar a alguien así, ¿no? O sea, ¿cómo dices? Este contraste me agrada mucho, creo, y es un buen juego también que está haciendo, pero sutil, un buen juego sutil de Platón, pues, ¿no? El grande, pues, ¿no? Que se puede hacer con el genio, ¿no? El maestro de la palabra. Claro, Platón. claro que sí. A ver, Javier, te escuchamos. En la misma línea, parecería que la iniciación sofística es una manipulación para generar una dependencia. Es como están vendiendo, pues, o sea, claro, después para entender cómo se arma esto, cómo se discute de esta manera, tenés que pagar las clases. Hay algo ahí muy vacío y se nota muy perverso, ¿no? Es muy perverso esta manipulación justamente para humillar al otro. O sea, no sé, pienso en esquemas de estafa piramidal o cosas así actuales, o cuestiones sectarias, ¿no? Es muy denigrante de la otra persona. Es muy dejarlo, vulnerarlo para que después se vuelva dependiente de estos supuestos maestros. Y falta, es completamente vacío el ejercicio y falta esa parte que aporta Sócrates. Que acá Sócrates, de esta manera aclaratoria, justamente como reconduciría de esta diferencia que parece Platón quiere mostrar, ¿no? Decir, bueno, Sócrates también te va a arrancar con este juego de la ironía, pero después te va a dar ese contenido, ese plus, te va a mostrar el por qué quiso preguntar de esta manera, ¿no? Y el ayudar al otro a descubrir su propia verdad, ¿no? Eso de dar herramientas para que el otro pueda hacer sus propios análisis, sus propias reflexiones, que acá queda en ese secreto, también por eso también la referencia a lo mistérico, ¿no? En ese secreto de los maestros, que son los que te van a ir dando según lo que vayas pagando ahí a cuenta gotas, ¿no? Y también esta referencia a los coribantes, que ya lo habíamos visto en la apología también, ¿no? Y que esto deducíamos de esta dama que se le aparece a Sócrates como la diosa Cíbeles a la que adoraban los coribantes, que ahí hay algo también como para rastrear en Platón, ¿no? Qué vínculos tiene y por qué insiste tanto en este tipo de misterios, en este tipo de culto. Sí, Javier, gracias. Justo al respecto, en la nota 34 del texto en Gredos dice lo siguiente, ¿no? Los ritos coribánticos procedían de los cultos a la diosa Cibele, ya lo habíamos visto, de hecho, de orden frigio. Hicieron propias las funciones curativas de la diosa y gradualmente adquirieron una existencia independiente. Estos ritos comportaban movimientos, justamente ahí el símico, ¿no? Con los sofistas, movimientos que eran una combinación frenética de danzas, saltos y melodías producidas por flautas que adquirían un singular carácter subyugante. En la ceremonia que precede a la iniciación, los coribantes rodean al neófito colocando en un trono y le danzan alrededor. ¿Sí?
Y claro, ya son dos veces que aparece Cibeles ¿no? y sus coros, ¿no? Sí, yo también recordemos, esto fue pues en el Critón, creo, justamente, ¿verdad? Cuando ocurrió esto de Cibeles, sí, porque, claro, porque justo fue el sueño que tuvo, ¿verdad? Sócrates mientras estaba en prisión y se le Sí, en apareció el una Cretón fue. en el Critón, y ahora vuelve a aparecer aquí en un diálogo posterior, ¿sí? Entonces, bueno, quizás era lo más también de la época, ¿no? Yo entiendo que como era tan conocido, ¿no? También era la forma más inmediata de hacer un símil, ¿no? Con las iniciaciones, porque no pone las iniciaciones, pues, de Eleusis, porque en Eleusis no había esto, ¿no? O sea, los coribantes se hacen bulla en realidad, pero ellos no. Entonces, quizás por esa misma, ¿no? Carácter de las danzas, las flautas, ¿no? Y esta confusión previa a la iniciación, que también lo menciona, pero también, claro, y recuerdo que también es cierto importante mencionar que en el mundo antiguo, así seas Platón, ya, todo está bañado por lo sagrado, o sea, de alguna forma tienes que volver a lo sagrado para comentar algo, ¿no? Entonces, está bien, se burla, es sarcástico, pero está, o sea, el espíritu de la época, ¿no? El zeitgeist, es ese, ¿no? Hay un entorno sagrado ahí que se mantiene a pesar de todas estas cosas, entonces hacer una referencia a la iniciación creo que es parte también de la época, ¿no? Que actualmente ya no lo entenderíamos, ¿no? Actualmente, como dice Javier, quizás el símil sería una estafa piramidal, ¿no? O sea, ahí sí ya lo entenderemos un poco más rápido, ¿no? Pero bueno, vamos entonces a la última escena, ¿sí? Donde hay comentarios también bastante rescatables, ¿ok? Entonces si nadie más quiere comentar, doy paso a la cuarta escena, ¿sí? Déjenme compartir la pantalla. Les recuerdo que son 3 sesiones, ¿eh? Este es un diálogo larguito, 3 sesiones. Esta primera es una introducción, en fin. La segunda es un poco más pesada y la última ya se pone nuevamente más interesante. Bueno, empezamos entonces con la última escena. A ver, ahí atentos los que participan. Clinias, atento. De hecho, solamente Sócrates y Clinias nada más conversando. ¿Sí? Así que Clinias, atento ahí. Empiezo entonces en 3, 2, 1 y ya. ¿No deseamos acaso todos nosotros hombres ser dichosos? Pues esta tal vez una de aquellas preguntas que hace un instante temía que provocaran el ridículo. En efecto, es sin duda cosa de locos plantearse siquiera semejante cuestión. ¿Quién no quiere ser dichoso? Ninguno. Bien, prosigamos. Puesto que queremos ser dichosos, ¿cómo podríamos serlo? ¿Quizá poseyendo muchos bienes? Pues es una pregunta aún más ingenua que la anterior. Es obvio que es así, ¿no? Claro. Veamos, ¿cuáles son las cosas que son bienes para nosotros? No me parece una pregunta difícil, ni menos aún que requiera la intervención de un individuo de ingenio para contestarla. Cualquiera diría que el ser rico es un bien, ¿no es cierto? Pues claro que sí. Y también lo es el estar sano, el ser bello y el poseer convenientemente todas las demás cualidades físicas. Así es. Además, la noble ascendencia, el poder y la estima de los propios conciudadanos son sin duda bienes. Por supuesto, claro que sí. ¿Y qué otros bienes nos quedan aún? Pregunté. Que son, en fin, el ser prudente, justo, valeroso. Por Zeus, ¿crees tú, Clinias, que procedemos correctamente si los consideramos a estos como bienes o no? Porque quizás alguien podría discutirnos, ¿no? ¿A ti qué te parece? Pues a mí me parece que son bienes. De acuerdo. Ahora, en cambio, al saber qué lugar le daremos entre los bienes o qué piensas. Le daremos el lugar entre los bienes. Presta atención, por favor, que no omitamos ningún bien que sea digno de consideración. Me parece que ninguno. Mas yo, recordando, agregué, pero por Zeus, es posible que justamente hayamos omitido el mayor de los bienes, Clinias. ¿Cuál es ese mayor de los bienes? La fortuna, el éxito. Clinias, aquello que todos, aun los menos perspicaces, dicen que es el mayor de los bienes. Ah, es verdad. Poco faltó, hijo de Axioco, para que hiciésemos el ridículo tú y yo a los ojos de los extranjeros. ¿Qué? ¿Pero por qué? Porque después de haber incluido el éxito en nuestra lista anterior, volvemos ahora a traerlo a colación nuevamente. Y bien, ¿qué hay con ello? Indudablemente, Clinias, es ridículo volver a considerar lo que ya se trató, repitiendo 2 veces la misma cosa. ¿Por qué dices eso? Precisamente, el saber es éxito. Lo entenderías una criatura.
Él se quedó asombrado. Es aún tan joven, ingenuo. Y yo, dándome cuenta de su asombro, le dije, ¿acaso no sabes, Clinias, que en el buen uso de las flautas son los flautistas quienes tienen más éxito? Claro que sí, Y que cuando se trata de la lectura y escritura de las letras, son los maestros de primeras letras. por supuesto. Además, acerca de los peligros del mar, ¿crees que alguien puede lograr más éxito que en términos generales los pilotos que saben? No, desde luego que no. Y más aún, si estuviese luchando, ¿con quién compartirías más el peligro y la suerte? ¿Con un estratega que sabe o con uno que no sabe? Con un estratega que sabe, Sócrates. Y si estuvieras enfermo, ¿con quién preferirías afrontar los riesgos? ¿Con un médico que sabe o con uno que no sabe? Pues con un médico que sabe. Entonces, es porque crees que tendrías más éxito actuando con el que sabe que con el que no sabe. Sí, En consecuencia, el saber siempre proporciona éxito a los hombres. No podría suceder, en efecto, que alguien hierre por saber, sino que necesariamente debe obrar bien y lograr su propósito. De otro modo, no sería saber. Llegamos por fin, no sé cómo, a estar de acuerdo en que, en resumen, la cosa es así. Quien dispone de saber no necesita por añadidura del éxito. Y una vez que nos pusimos de acuerdo en esto, volví a interrogarlo para ver qué sucedía con nuestras afirmaciones anteriores. Habíamos convenido que si poseyésemos muchos bienes seríamos felices y dichosos. sí, claro. Ahora bien, ¿podríamos ser felices por medio de esos bienes si no nos sirviesen para nada o si nos sirviesen para algo? Si nos sirviesen para algo, claro. ¿Y nos servirían para algo si solo los tuviésemos pero no los usásemos? Por ejemplo, a propósito de los alimentos, si tuviésemos muchos pero no los comiéramos, o a propósito de las bebidas, si dispusiéramos de muchas pero no las bebiésemos, ¿nos servirían para algo? No, nada, evidentemente que no. Bien, y si todos los artesanos poseyesen todos los instrumentos que necesitan, cada uno para su propio trabajo, pero no los usasen, ¿serían dichosos con esa posesión por el solo hecho de tener todo lo que necesita poseer un artesano? Por ejemplo, un carpintero, si dispusiese de todos los implementos y de la madera necesaria, pero no fabricase nada, ¿le serviría de algo tener todo eso? No, para nada, no le sirve. Más aún, si alguien posee riqueza y los bienes, todos que acabamos de nombrar, pero no los usa, ¿sería feliz por la sola posesión de ellos? No, por cierto, Sócrates. Según parece, pues, es necesario que el que quiera ser feliz no solo posea semejantes bienes, sino que los use, ya que ningún provecho se obtiene de la mera posesión. Tienes razón. Entonces, Clinias, ¿es suficiente solo eso para ser felices, poseer los bienes y usarlos? Pues a mí me parece que sí. Y tanto si uno los usa correctamente como si no. Si los usas correctamente. Ah, muy bien. Es peor, pues, a mi modo de ver, el daño que se produce si uno usa incorrectamente una cosa cualquiera que si la deja estar. En el primer caso, hace un mal. En el otro, ni un mal ni un bien, ¿no es así? Claro que sí. Entonces, en el trabajo y el empleo de la madera, lo que hace que se la use correctamente es acaso otra cosa que el conocimiento de la carpintería. Ningún otro, evidentemente. Más aún, en la fabricación de los implementos de la casa es sin duda el conocimiento el que hace posible su adecuada realización. Claro que sí. Así pues, también acerca de la utilidad de los bienes de los que hablamos antes, riqueza, salud, belleza, ¿era en el conocimiento lo que llevaba a su recto uso y dirigía convenientemente la acción o era otra cosa? Era el conocimiento, Sócrates. De modo entonces que no solo el éxito, sino también el buen uso parece trae aparejados el conocimiento de todo tipo de posesión o actividad. Así es. Mas por Zeus, ¿tienen alguna utilidad los demás bienes sin la ayuda del discernimiento y del saber? ¿Sacaría acaso provecho un hombre poseyendo y haciendo muchas cosas sin tener cabeza? ¿O más le valdría poseer poco y hacer poco teniendo cabeza? Fíjate, haciendo menos no se equivocaría menos, equivocándose menos no haría menos mal, haciendo menos mal no sería menos infeliz. Indudablemente. Y era tal vez uno menos siendo pobre o siendo rico, Siendo pobre, débil o fuerte, débil. ilustre o desconocido, Yo creo que desconocido. y ese menos el que es valeroso y temperante o el cobarde. El cobarde, claro. También un haragán entonces, más que un diligente. Así es. Y un lento que un veloz, y uno que tiene mala vista y oído que uno que los tiene agudos.
Ambos estuvimos de acuerdo en todos estos puntos. En suma, Clinias, parece que a propósito de todos los que antes afirmábamos eran bienes, la cuestión no es acerca de cómo ellos en sí por sí sean naturalmente tales, sino que el asunto se plantea más bien de esta manera. Si los guía la ignorancia, los males peores que sus contrarios, son males peores que sus contrarios, y tanto peores cuanto más capaces son de servir a una guía que es mala. Mientras que si los dirigen el discernimiento y el saber, resultan bienes mayores, ya que por sí ni unos ni otros tienen valor alguno. Uy, yo creo que sí, claro, evidentemente, parece que es así como tú indicas, Sócrates. ¿Y qué consecuencias entonces sacamos de lo que hemos dicho? ¿Algún otro caso que de todas las cosas ninguna es un bien ni un mal, a excepción de estas dos, que el saber es un bien y que la ignorancia es un mal? Claro que sí. Listo. Terminamos entonces con esta escena, ¿sí? Y bueno, esta última reflexiones, ya como ven, es muy distinta, pero extremadamente distinta de lo que han hecho Dionisodoro y Eutidemo con el joven Clinias, ¿no? Aquí se nota claramente, ¿no? Incluso en el estilo, la pausa que hay, ¿no? Este asombrarse juntos de las cosas, ¿no? Acá se muestra que hay un aprendizaje, ¿sí? Que están llegando a un punto, ¿no? Con las preguntas y respuestas, ¿sí? Se muestra claramente aquí, claramente ese contraste entre el saber erístico, sofístico de segunda generación y lo que está haciendo Sócrates, ¿no? ¿Por qué está preguntando, no? Por la dicha, ¿no? Dice, ¿quién no quiere ser dichoso, no? Claro, y bueno, nadie, ¿no? Entonces empiezan a conversar sobre, ¿no? ¿Qué es necesario para ser dichoso? Claro, los bienes, la salud, la belleza, el honor. Sí, pero también está la eutigía, ¿no? El éxito, la fortuna, ¿no? Eso también es importante, ¿sí? El éxito, lo que estaban olvidando, ¿no? Y luego relacionan al saber con el éxito, ¿no? ¿Y cómo así? Bueno, ponen ejemplos, ¿no? Quien sabe más tiene más probabilidades, podemos decir ahora, de ser exitoso, ¿no? Como el buen remero, en fin, en todo caso. Quienes dirigen bien tienen más posibilidades de ser exitosos. Entonces, el saber, el éxito está ligado al saber, ¿no? El saber es quien proporciona el éxito, ¿no? Quien dispone de sabiduría no necesita por añadidura del éxito, porque ya es suficiente con la sabiduría, ¿sí? Entonces ya llegan también a una exhortación de que es importante que sepas más que te brille la suerte, ¿no? Y luego viene un tema importante de los bienes, ¿no? Y justamente esto eh, lo escuché de un profesor que enseñaba economía en la antigüedad, economía en la antigua Grecia, y él decía, ¿no? Actualmente, pues, se da más prestigio a la posesión de bienes, es decir, a cuánto tienes, ¿no? A cuánto tienes, ¿no? ¿Qué tanto has acumulado tu riqueza y todo ello? Pero en el mundo antiguo no era tanto de cuánto tienes, sino en cómo lo usas, en qué tan eficientemente usas tus riquezas, porque ¿de qué te sirve tener alimentos si no vas a comer, ¿no? ¿De qué le sirve a un carpintero tener todos los instrumentos, toda la madera y al final no la trabaja? Es decir, la riqueza no está en la posesión, sino en el uso, ¿sí? La riqueza está en el uso de las cosas. Ahora, ¿cómo lo usamos? ¿Y cómo hacemos un recto uso? Pues con el discernimiento, ¿sí? Con el discernimiento y el saber. Con el discernimiento y el saber vamos a darle a nuestras riquezas un buen uso, ¿sí? Y acá viene pues la fórmula socrática, ¿no? Que el saber es un bien y la ignorancia es un mal, ¿no? Uno es malo porque es ignorante, en este se llama el intelectualismo algo, tiene un nombre en ética, ¿no? Intelectualismo moral creo que se llama, ¿sí? La ignorancia es un mal y el saber es un bien, ¿no? Acá lo dice claramente, ¿no? Pero bueno, esto también creo que resulta enriquecedor, ¿no? Saber que, al menos para el mundo antiguo, ¿no? Eh, no es tanto el poseer, no es tanto el acumular cosas, ¿no? Como un dragón que acumula el oro y nunca lo usa, ¿no? Que lo mantiene guardado, sino más bien en darle uso a esa riqueza que tenemos, ¿no? En darle uso a los bienes que tenemos, en usar lo que tenemos y usarlos de forma correcta, ¿sí? Porque incluso dice, ¿no? Es mucho mejor que los dejes sin usar que usarlos de mala manera, ¿no? ¿Cómo haríamos menos mal, ¿no? Teniendo esos bienes y no usarlos, es mucho mejor que tener bienes y usarlos de forma incorrecta, ¿no? ¿Sí? Y justamente acá uno de los personajes que me acompaña, Schopenhauer, pues,
él tenía mucha riqueza, muchos bienes, heredó una fortuna enorme de su padre, ¿no? Mercader y todo eso. Pero no la dilapidó, pues, en mujeres, en bebidas, ¿no? La aplicó en el conocimiento, ¿no? Y claro, y así muchos filósofos que han tenido la oportunidad de tener esa enorme riqueza de fondo, ¿no? La han sabido usar para dejarnos legado, ¿no? Entonces creo que también es algo que sí, es instructivo, o sea, es una exhortación al saber. Acá estamos ya con el protréptico, ¿sí? Una exhortación a la filosofía también, ¿no? Porque poco a poco pues, nos vamos acercando a ello. Bueno, ¿qué les parece a ustedes esta última parte, chicos? Se nota claramente la distinción, ¿verdad? Entre sofista, Sócrates. Marco, ¿qué nos dices? Sí, bueno, espero que mi laptop me explote. Ah, porque hace un ratito se fue. Ah, ¿se escucha? Perfecto. Un poquito más, acércate. ¿Se escucha ahora sí? Ahora sí. Vale, vale. Lo que quería comentar era con respecto justamente a este J2 que Sócrates le brinda pues al joven Clinias, ¿no? Le va a estar mostrando cómo se va viendo con respecto a lo que es el bien como tal, ¿no? Que un bien no es necesariamente un bien si es que no es utilizado, si es que no tiene una función como tal, ¿no? Y la función pues debe estar dirigida mediante lo que es el saber. Y ese saber, pues, si es un saber bueno, va a estar obviamente direccionado a lo que es un favor hacia la humanidad. La cuestión es, y eso ya va a lo que es una crítica muchísimo más contemporánea, cuando este saber primero viene a ser un agrupamiento, ¿no? Ese agrupamiento obviamente está relacionado, por ejemplo, con la avaricia. Y de la avaricia, pues, digamos que se realiza lo que es un acto que usualmente, actualmente es, pues, un acto que es intangible, ¿no? Que es la riqueza o la búsqueda de poder. Y pues, obviamente, ante lo que es la búsqueda de poder, todo vale, todo sigue y no se está viendo, no se ve lo que es, obviamente, ayudar a la humanidad para lo que es sobrevivir, o mejor dicho, adquirir lo que es un bienestar como tal, ¿no? Me parece que lo que estamos viendo ahorita, este J2 del bien, si es que se lo puedo llamar así, es hay que aprenderlo para justamente intentar, pues, ponerlo en práctica actualmente, ¿no? No ha perdido lo que es su vigencia. Gracias, Marco. Sí, en efecto, es bastante vigente esto, ¿no? Muy vigente, ¿no? No se trata de acumular bienes, sino de dar un buen uso a los bienes que tenemos, ¿no? Y si logramos tener muchos bienes más, bien, ¿no? Pero ¿de qué nos sirve acumular cosas, ¿no? O sea, al final está en el buen uso que le demos, ¿sí? En el buen uso que le demos. Y claro, ese buen uso se da con la recta razón. O sea, en ese asunto yo estoy bastante de acuerdo con Sócrates, porque está repitiendo un tópico que en verdad no es de él, ¿no? O sea, está en la cultura griega, está en el escenario, ¿no? De prudencia, ¿no? Jocelyn. Sí, bueno, en esa línea también de la que están hablando, eh, también yo diría que la parte de acá, más que tal vez inclusive guiar a Clinias, sutilmente justamente le está dando las pullas justamente a los erísticos, ¿no? Porque ellos se supone que tienen en su bien las palabras, pero sin embargo hacen algo peor que dejarlas sin uso, ¿no? Sino que la usan para mal, ¿no? La usan de forma justamente de lo contrario de lo que vendría a ser la palabra, ¿no? Que es justamente poner las cosas en claras, ponernos de acuerdo o llegar a un punto, ¿no? No se hace eso. Eh, lo otro, y ya para la parte contemporánea, y yo diría que también para nosotros sobre todo, que si bien no gastamos en bienes, en otros bienes, como mencionabas, Max, pero a veces somos muy acumuladores, por ejemplo, de libros, ¿no? Y en más de un caso, digo yo, que no, sencillamente se nos van acumulando las lecturas pendientes, o en otros casos inclusive, más aún contemporáneo también, igual están los expertos, ¿no? Que suelen solamente basarse en lecturas continuas, pero no saben hilar las cosas también, ¿no? Y de los libros que tenemos, no es necesario tenerlos todos, sino tener los claves, ¿no? Las claves, ¿no? Porque igual nuestra vida no es suficiente como para leerlos todos, siempre está ese imperativo. Quería resaltar estos dos puntos y nada, nuevamente, ¿no? Para mí esta parte también es un golpe y es
precisamente el contraste de lo que hace, el contraste de un buen uso que se debería hacer a este preguntar y responder, al uso de las palabras, que lo está aplicando Sócrates frente al mal uso y por ende más dañino, el que lo lee se va a percatar, ¿no? El más dañino de estos otros erísticos, ¿no? Claro, claro, sí, en efecto, yo sí. Buena acotación esta de los heurísticos y su tener palabras pero usarlas mal, ¿no? Bien ahí. A ver, Paul, te escuchamos y luego Javier. Sí, claro. Bueno, en este caso nos encontramos a Platón frente a los erísticos y el buen uso de la palabra que él quiere defender en contra de los sofistas, ¿no? Pero si nos vamos más a fondo, la cultura griega en sí misma, si busca ponerse de acuerdo como unidad y hacer un buen uso de la palabra, en un tiempo se remitió al mito, ¿no? A la poesía, que era para los griegos lo que permitía la unidad. No pensar a la poesía o al mito como hoy en día lo tenemos allí esquematizado, sino como los griegos y como las culturas también originarias de diferentes partes del mundo la entienden, ¿no? Podría decirse como la verdad o no sé, simplemente palabra revelada, ¿no? No como un juego de palabras como lo haría la poesía. Entonces, este buen uso de la palabra que defiende Sócrates, o máscara de Platón, como podríamos entenderlo, ¿en qué estaría cayendo, no? Porque se va a desvirtuar tarde o temprano, o sea, este sentido del filosofar, ¿no? Simplemente hacer juego de las palabras hasta llegar al lado más de decadencia, a crear la erística o a crear el pancracio, ¿no? En sí mismo. Bueno, eso es lo que yo opino, ¿no? Gracias. Vamos con Javier. Yo estaba pensando que no es solamente la cuestión del usar bien las palabras, sino que también del saber, ¿no? Porque el que tiene el saber no puede equivocarse y los sofistas se están equivocando al usar mal ese saber, así que me parece que va conduciendo a que directamente no tienen saber. Por eso esta pregunta final, ¿no? Esta afirmación final, ¿no? De que el saber es el bien y la ignorancia es el mal, y que nos va empezando a mostrar esto, ¿no? De que estos sofistas creen saber, ¿no? Pero que en realidad lo que tienen es una profunda ignorancia, o como se había dicho al principio, que solamente tocan superficialmente los asuntos. Nos va conduciendo hacia ahí, ¿no? Por esto de el saber es el bien y es el saber usar, y el saber no puede equivocarse, y usar mal el saber es una equivocación, y es por tanto una muestra que no se tiene ese saber. También una crítica por ese lado, claro que sí. Pero igual, también considero que es importante ver la actualidad en este caso, de estos pensamientos, ¿no? Del acumular y y el buen uso, ¿no? De los bienes que tenemos, ¿no? Actualmente seguramente saben que en Perú hay una crisis política, en fin, por justamente temas materiales, ¿no? Tenemos ahí gente que gobierna regiones que tienen mucho, o sea, muchos bienes tienen, ¿no? Muchos bienes, incluso mal habidos, incluso, pero en fin, o sea, ahí vemos que por ejemplo, Sócrates, ¿qué diría, no? O sea, ¿para qué tanto, no? ¿Para qué tener, no sé, 10, 15 carros, 30 casas? O sea, ¿para qué? Eso es una muestra de la enfermedad a que nos ha llevado, pues, el tema de la acumulación, ¿no? Que el mundo moderno, pues, justamente es el mundo del número, ¿no? De cuantificar, el mundo, como dice Guénon, ¿no? El reino de cuantificar más que de la cualidad que hay, ¿no? Es más el parecer que el ser, ¿no? Como dice también Schopenhauer. Entonces, bueno, esta crítica creo es bastante actual, ¿no? Al menos en el contexto que estamos ahorita, yo lo siento que es una buena exhortación. Natalie, contigo ya cerramos. Te escuchamos, Natalie. Natalie, ¿vas a participar? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ah, ya. Estaba mencionando, ¿no? Que ya al ser el último comentario, no quería que se deje de ver esta exhortación a la filosofía como uno de los puntos más importantes hasta el momento para mí,
porque se está, como tú dijiste, llamando al correcto discernimiento, ¿no? Y ahora, ¿cómo es que Sócrates, por medio de Platón, menciona que se debe hacer este correcto discernimiento? Pues por medio de la filosofía, que al final va a terminar educando el alma de los jóvenes que están siendo, ¿no?, educados por estos maestros y que al final viene a ser el bien más valioso que tienen los seres humanos, ¿no? La educación del alma. Entonces, justo el protéptico que tiene Aristóteles, también se menciona bastante esto de la educación del alma y que es como también el conocimiento, que la sabiduría, ¿no?, es el resultado de la indagación filosófica, ¿no? Eso quería Ujú, mencionar. ujú. Gracias, Natalie. Esa es la dimensión práctica de la filosofía, el cuidado de sí, ¿no? El cura sui, el epimeleia autu, ¿sí? La filosofía como un ejercicio espiritual, la filosofía como un modo de vida. Claro, es una exhortación, pues, al actuar correcto también, ¿no? En el mundo antiguo, pues, no estaba, la filosofía no era inútil en el sentido de que ahora la entendemos, sino que tenía ese valor, ¿no? A menos de Sócrates en adelante se nota más, ¿no? Y claro, justamente estos discursos protépticos de exhortación eh, eran bastante frecuentes, según Guthrie, ¿no? Se cuenta, ¿no? Eran un género conocido en los tiempos de los sofistas. O sea, había muchos discursos que te incitaban al conocimiento, pero quizás también, como hemos estado criticando, ¿no? ¿Qué tipo de conocimiento, no? Conocimiento erístico, conocimiento de palabras nada más, para ganar discusiones y sin sentido, como hacen los erísticos estos Eutidemo y Dionisodoro, un conocimiento real, ¿no? Como el que quiere darte Sócrates de decir, mira, ve a tu interior, ¿no? Ve a tu interior y encuentra la virtud en tu alma, ¿no? Bueno, la siguiente sesión será de aquí a 2 semanas. Chicos, muchas gracias por su participación. ¿Sí? Estamos dando por finalizado este diálogo y voy a dejar de grabar para ir a la sobremesa. Un momentito. Muchas gracias.